En un pequeño pueblo rodeado de colinas silenciosas y caminos de tierra, vivía un hombre llamado Rafael. No era rico, pero tampoco pobre. Tenía lo suficiente para vivir cómodamente, una pequeña tienda de herramientas, una casa sencilla y un corazón que, aunque bueno, estaba endurecido por los años de desconfianza, pérdida y orgullo. Rafael era conocido por una cosa: su obsesiva necesidad de ahorrar cada moneda. No importaba si ganaba 100,000, siempre trataba cada gasto como si estuviera entregando una parte de su alma. A veces, incluso discutía por cantidades tan pequeñas que otros consideraban insignificante. Pero había una razón detrás de ese comportamiento. Años atrás, Rafael había sufrido una de las mayores decepciones de su vida en su hermano mayor. Lo había engañado en un negocio familiar, dejándolo endeudado y solo. Desde entonces, aprendió a no confiar en nadie y a vigilar cada gasto como si fuera una trampa. Un día, mientras limpiaba la tienda, una anciana entró con un pequeño estuche envuelto en un paño viejo. «Hijo», dijo con una voz temblorosa, «necesito vender esto, es lo único que me queda». Rafael, con su habitual cautela, abrió el estuche y encontró una piedra brillante, translúcida, que reflejaba la luz como si guardara un amanecer dentro de sí. No sabía exactamente qué era, pero algo en su interior le decía que aquella piedra no era común. «¿Cuánto quiere por esto?», preguntó Rafael. La anciana bajó la mirada. «Solo necesito lo suficiente para comprar mis medicinas. 20 rupias bastan». 20. Una cantidad ridículamente pequeña. Pero en la mente de Rafael, cada moneda era una batalla. Miró la piedra, la anciana, su caja registradora, y comenzó a sentir esa resistencia interna que lo acompañaba siempre que debía gastar. 15. Dijo finalmente. «No puedo pagar más». A la anciana lo miró con tristeza. «Hijo, 20 es un precio justo». «No pido más, pero Rafael insistió. La conversación subió de tono, aunque la anciana mantenía la paciencia. Finalmente, ella cerró el estuche, suspiró y dijo: «Entonces me voy. Quizás alguien más verá su valor». Y así, la mujer salió de la tienda caminando lentamente, con esa mezcla de resignación y dignidad que solo tienen las personas golpeadas por la vida. Rafael la observó irse, pero no sintió culpa. Para él había hecho lo correcto: negociar, proteger su dinero, mantener su control. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. La imagen de la piedra brillando seguía apareciendo en su mente, como una voz silenciosa que lo llamaba. ¿Por qué no la compré? ¿Por qué discutí por 20 rupias? Pero su orgullo respondía más fuerte: porque no dejo que nadie me tome por tonto. Nadie. A la mañana siguiente, impulsado por una inquietud profunda, salió en busca de la anciana. Revisó las calles, preguntó en las casas cercanas, caminó por el mercado. Nadie sabía de ella. Nadie había visto la piedra. Era como si hubiera desaparecido. Los días pasaron, pero el pensamiento no lo abandonaba. Y entonces, una tarde, un mercader de gemas llegó al pueblo. Rafael, curioso, lo invitó a ver sus herramientas, pero el mercader parecía distraído, como si buscara algo más. «Estoy escuchando rumores», dijo, «de que alguien por aquí tenía una luz del alba, una gema extremadamente rara. Solo existen unas pocas en el mundo. Una de ellas puede costar más que todas las casas de este pueblo juntas». Rafael sintió que el corazón se le detenía. «¿Una gema? ¿Así?», preguntó con la voz quebrada. «Como luce». El hombre sonrió, como si guardaras un amanecer dentro de un cristal. Las piernas de Rafael temblaron. La piedra, la anciana, las 20 rupias, y en ese instante, entendió. Había dejado ir un diamante precioso. Por discutir sobre Venchi Yuppie House. Pero esta revelación, aunque dolorosa, era solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Una que lo enfrentaría a su pasado, su orgullo y a la vida que siempre temió vivir. Después de la visita del mercader, Rafael se quedó parado en el centro de su tienda, inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de fluir. Sus manos temblaban, y la garganta se le cerraba. La imagen de la anciana regresó a su mente una y otra vez, sus ojos cansados, su voz suave, el estuche envuelto en un paño viejo, y él, discutiendo por 20 rupias, como si se tratara de una batalla épica. La culpa comenzó a crecer dentro de él, como una sombra que se extendía sin control. Durante años había vivido convencido de que ahorrar era protegerse, que no confiar en nadie lo mantenía seguro. Pero ahora esa vieja creencia había destruido una oportunidad que tal vez jamás volvería. Esa noche, Rafael salió a caminar por el pueblo. No buscaba a nadie, solo trataba de huir de sí mismo. El aire frío lo hizo estremecerse, y mientras avanzaba por las calles silenciosas, escuchaba fragmentos de conversaciones provenientes de ventanas entreabiertas. La pobreza está aumentando. Dicen que la anciana estuvo muy enferma. Ojalá encuentre ayuda.
Cada palabra se clavaba en su pecho como una espina. ¿Y si ella realmente necesitaba esas medicinas? ¿Y si él, con su orgullo y su necesidad absurda de ahorrar, había sido la última puerta que se cerró en su camino? De pronto, escuchó pasos detrás de él. Era el mercader. «Pareces preocupado, amigo», dijo con tono casual. Rafael dudó un momento, pero luego preguntó, «¿Cuánto vale realmente esa piedra?» La luz del alba. El mercader lo miró fijamente antes de responder. «Depende del tamaño, pero una gema auténtica puede costar más que 20 años de trabajo duro». «¿Por qué lo preguntas?» Rafael bajó la mirada. «Porque creo que la tuve en mis manos». «Why, la DJir». El mercader frunció el ceño, intrigado. «Si es así, fuiste un hombre afortunado. Y luego, muy desafortunado. Pero dime algo, ¿por qué la dejaste ir?» Rafael respiró hondo por ventropías. El mercader lo observó con una mezcla de sorpresa y compasión. «Entonces, no perdiste una gema», dijo lentamente. «Perdiste la oportunidad de aprender el valor verdadero de las cosas». Rafael sintió un nudo en el estómago. «¿Y cuál es ese valor?» «No está en el precio», respondió el mercader, «sino en lo que significa. Tú no rechazaste una piedra, rechazaste una vida que necesitaba ayuda. Y cuando uno actúa desde el miedo, pierde mucho más que dinero». Estas palabras golpearon a Rafael con fuerza. Era como si alguien finalmente hubiera señalado aquello que él evitaba mirar. Desde hace años, él vivía preso del miedo. Miedo a confiar, a miedo a perder. Miedo a repetir su pasado. Y ese miedo lo había convertido en alguien duro, cerrado, incapaz de ver más allá de una cifra. El mercader continuó. «Las oportunidades no siempre vienen en forma de riqueza. A veces vienen en forma de personas, y una sola decisión puede cambiar todo». Rafael sintió que el mundo se hacía pequeño a su alrededor. Tenía ganas de gritar, de correr, de borrar el error, pero la realidad permanecía implacable. La anciana ya no estaba, la piedra tampoco, ni el arrepentimiento. Ese sí se quedaría. Pasaron los días y Rafael intentó volver a su vida normal. Pero cada cosa que hacía lo llevaba de regreso a ese momento. Cuando intentaba cobrar un producto, pensaba en la anciana. Cuando contaba las rupias en su caja, veía el brillo de la gema. Cuando cerraba la tienda por la noche, sentía el peso de lo que había perdido. Hasta que un día, mientras revisaba inventarios, una niña pequeña entró corriendo. «Señor Rafael», gritó, «mi abuela está muy enferma. No quiere ir al médico porque dice que no tiene dinero». El corazón de Rafael dio un vuelco. «¿Tu abuela? ¿Cómo es ella?» «Es bajita, con el cabello blanco, y tiene un estuche envuelto en un paño viejo». La sangre de Rafael se heló. «¿Dónde está?» «En la colina sur, en una casita pequeña». Rafael no esperó ni un segundo. Cerró la tienda de golpe y salió corriendo por las calles empolvadas. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sí sabía que no podía permitir que la historia terminara así. «No otra vez». Mientras corría, una frase del mercader resonaba en su mente: «Las oportunidades no siempre vuelven, pero lo que aprendemos de ellas, sí». Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió algo nuevo, un deseo sincero de reparar, de ayudar, de actuar desde el corazón, y no desde el miedo. Pero lo que encontraría en aquella casa cambiaría su vida para siempre. Rafael subía a la colina sur con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Cada paso levantaba polvo, cada respiración era un recordatorio de la urgencia que lo impulsaba. Hacía años que no corría así, movido, no por interés, no por ambición, sino por un sentimiento que casi había olvidado: compasión. Cuando llegó a la casita, vio que era aún más pobre de lo que imaginaba. Paredes desconchadas, un techo que amenazaba con caer, y un pequeño viento que hacía crujir la madera como si la casa misma estuviera cansada de sostener el peso del tiempo. Golpeó la puerta con suavidad. A nadie respondió. Golpeó más fuerte en silencio, atentado por la angustia. Empujó la puerta con cuidado. El interior era sencillo: en una mesa, una cama, una alfombra desgastada, y allí, recostada, estaba la anciana. Se veía más frágil, más pequeña, más apagada que la última vez que la vio. «Señora», susurró, casi temiendo romper algo con su voz. Los ojos de la anciana se abrieron lentamente. Al verlo, no hubo sorpresa, ni enojo, ni reproche, solo una especie de melancolía tranquila, como si lo hubiera esperado. «Sabía que vendrías», dijo con un tono débil, pero inexplicablemente sereno. Rafael tragó saliva. «Vine para pedirle perdón a la anciana», sonrió apenas. «El perdón es un regalo que se concede con el corazón, no con palabras». «¿Por qué lo buscas ahora?» Rafael sintió que la garganta se le cerraba. «¿Por qué? Fui injusto, porque solo pensé en mis miedos, en mis monedas, en mi orgullo, ni usted. Usted necesitaba ayuda ni yo. Yo discutí por 20 rupias». La anciana guardó silencio unos segundos. Luego señaló un pequeño estante a su lado. El estuche estaba allí,
¿Por qué no lo vendió a otra persona?, preguntó Rafael, sorprendido. Porque no vine a vender una piedra, respondió ella. Vine a ofrecerte una oportunidad. Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Una oportunidad? Sí. La anciana cerró los ojos por un instante, no para hacerte rico, sino para cambiar tu corazón. Rafael se quedó sin aire. Era como si cada frase de la anciana le mostrara algo que él había evitado mirar durante toda su vida. Durante años creyó que ahorrar cada moneda lo hacía fuerte, que desconfiar lo mantenía a salvo, que siempre pedir menos, negociar más y ceder lo mínimo era una virtud, cuando en realidad era una prisión. La anciana continuó: no pierdes solamente cuando dejas ir un tesoro, pierdes cuando te aferras tanto al miedo que ya no ves los tesoros que Dios pone en tu camino, en personas, lecciones, oportunidades, momentos sagrados. Rafael sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Yo no sabía. Si sabías, interrumpió ella con dulzura. Pero no querías escuchar. De repente su respiración se volvió más lenta. Rafael se acercó de inmediato. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Necesito que escuches, respondió ella. No vine a mostrarte una gema, vine a mostrarte algo más valioso, el precio del arrepentimiento. Rafael sintió que el mundo se detenía. La anciana continuó con voz más débil: hay dolores que se pueden reparar, hijo, pero otros no se curan con dinero, ni con disculpas. Se curan cambiando la vida que uno vive, transformando el corazón. Y tú tienes un corazón bueno. Solo está cubierto de cicatrices que te convirtieron en alguien que teme perder. Rafael bajó la cabeza. La culpa era tan pesada que sentía que podría aplastarlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con voz quebrada. La anciana lo miró fijamente, con una claridad sorprendente en sus ojos cansados. Debes aprender a dar, a confiar, a entender que hay cosas que cuestan más que el dinero, un gesto, una palabra, un acto de bondad. Y cuando das sin esperar nada, la vida te devuelve más de lo que imaginas. En ese momento, la niña, nieta de la anciana, entró apresurada, con una cesta de hierbas medicinales. Abuela, traje lo que pude, dijo con preocupación. Rafael se arrodilló junto a la cama. Déjeme ayudar, déjeme reparar al menos un poco de lo que rompí. La anciana tomó su mano. No vienes a reparar algo que rompiste afuera, vienes a reparar algo que rompiste dentro de ti mismo. La niña observaba en silencio, sin comprender del todo, pero sintiendo la gravedad del momento. ¿Quiero hacer lo correcto?, dijo Rafael. Dígame qué necesita. La anciana respiró hondo. No necesito dinero, ni medicinas. Ni tu culpa, necesito que tomes el estuche. No para ti, para alguien que algún día lo necesite más que tú. Y cuando llegue ese día, no dudes, no discutas, solo da. Rafael tomó el estuche con manos temblorosas. Era liviano, pero sentía como si cargara un mundo entero dentro. ¿Por qué me lo entrega a mí? Porque la vida no te enseñó aún lo que vale un corazón generoso. Y quiero que seas tú quien descubra su valor. No cuando ya sea tarde, sino ahora. La anciana cerró los ojos. Exhausta. Vete, hijo. Haz lo que tu corazón aún no aprendió, pero puede aprender. Rafael se levantó lentamente, con el estuche en sus manos y el alma completamente desarmada. Cada paso hacia la puerta era una mezcla de dolor, comprensión y una especie de esperanza nueva que apenas empezaba a nacer. La niña lo acompañó hasta afuera. Mi abuela siempre dice, comentó, que algunas personas no vienen a nuestras vidas para comprar algo, sino para encontrar algo. Rafael respiró profundamente, sintiendo como si el peso de sus errores estuviera siendo reemplazado por un propósito. Y creo que por fin entiendo lo que vine a encontrar. Mientras descendía la colina, el viento sopló suavemente, como si la montaña misma quisiera limpiar el polvo del pasado. Pero no sabía que el verdadero aprendizaje aún estaba por comenzar. Rafael caminaba colina abajo como si sus pies pesaran más que su propio cuerpo. El estuche en su mano parecía arder, no por su contenido, sino por el significado que ahora llevaba. El viento fresco golpeaba su rostro, pero no lograba apagar el incendio de emociones que ardía dentro de él. En culpa, vergüenza, gratitud y, por primera vez en muchos años, una profunda necesidad de transformarse. A mitad del camino, se detuvo. Miró el cielo, que empezaba a teñirse de tonos dorados. Algo en ese paisaje lo obligó a respirar hondo, como si el aire quisiera limpiar todo lo que lo había contaminado durante años. Tengo que cambiar, susurró, pero sabía que cambiar no era una idea, sino un acto. Y los actos siempre cuestan. Esa noche, Rafael regresó a su casa. La misma casa ordenada, silenciosa, llena de objetos que había conservado durante años, simplemente porque le daban una falsa sensación de control. Cada mueble parecía mirarlo, recordándole la vida rígida, temerosa y calculada que había construido. Dejó el estuche sobre la mesa. No se atrevió a abrirlo.
Ya sabía que no era la piedra lo que importaba, sino lo que la anciana le había confiado. Ante una misión, no pudo dormir. La imagen de la anciana, frágil pero profunda como un árbol antiguo, lo perseguía. Y entonces entendió algo que no había querido ver. Antes, él no era un hombre malo, solo era un hombre encerrado. Encerrado en su miedo a perder, en su obsesión por controlar cada moneda, cada paso, cada decisión. Y esa cárcel no tenía barrotes de hierro, sino de inseguridad. Al día siguiente, decidió hacer algo que jamás había hecho al visitar a las personas a quienes les había cerrado la puerta en algún momento de su vida. Personas que necesitaban ayuda y que él había ignorado por prudencia. Primero fue a ver al zapatero del pueblo, un hombre mayo al que una vez había regateado hasta la humillación por un simple arreglo. Le entregó el doble de lo que había costado aquel trabajo, sin explicaciones. ¿Esto es un error?, preguntó el zapatero sorprendido. No, es algo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió Rafael. Luego visitó a la familia que vivía cerca del río, la que había perdido su cosecha meses atrás. Les llevó alimentos, herramientas nuevas, y una carta escrita a mano, donde les pedía perdón por haberlos dejado solos en su momento más difícil. La madre de la familia lo abrazó sin decir nada. Ese abrazo quebró algo dentro de él, o quizás, algo dentro de él finalmente se liberó. Pero el cambio verdadero comenzó cuando entró a la iglesia del pueblo. Hacía años que no pisaba ese lugar, no porque no creyera en Dios, sino porque creía demasiado en su propio miedo. Se arrodilló en silencio. Señor, yo no supe ver, no supe escuchar, no supe dar, enséñame por favor. Enséñame a no llegar tarde otra vez. Las lágrimas, silenciosas al principio, terminaron desbordándose. No ditch, deliberation. Cuando se levantó, sentía su alma más ligera. Pasaron los días, y Rafael empezó a cambiar pequeños hábitos que parecían insignificantes, pero que eran enormes para él: al dejar propina, ayudar sin que se lo pidieran, escuchar antes de juzgar, ofrecer sin esperar. Cada gesto era un ladrillo nuevo en el puente que estaba construyendo entre el hombre que había sido y el hombre que quería ser. Pero aún faltaba algo. La misión Ann, el estuche. Un mes después, una fuerte tormenta azotó el pueblo. Las calles se inundaron, varias casas quedaron dañadas, y una familia recién llegada perdió todo. Rafael sintió un impulso inmediato a ir, ayudar, dar, esta vez sin cálculos, sin dudas, sin miedo. Cuando llegó a la pequeña casa destruida por la tormenta, encontró a una mujer joven, intentando salvar algunas cosas del agua. Tenía las manos heridas, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Déjeme ayudarla, dijo Rafael sin pensarlo. Pasaron horas rescatando objetos, levantando muebles, haciendo lo posible por salvar lo que quedaba. Al final, la mujer se desplomó en una silla rota, agotada. No sé cómo voy a empezar de nuevo, dijo con la voz quebrada. Rafael miró sus manos cubiertas de barro, y supo que había llegado el momento. Sacó el estuche. Esto es para usted. La mujer lo miró confundida. No puedo aceptarlo, ni siquiera sé qué es. Es algo que me confiaron para dar, cuando encontrara a alguien que realmente lo necesitara. La mujer abrió el estuche lentamente. Dentro había una pequeña gema verdadera, brillante, pura. Real. A la anciana había guardado un tesoro auténtico todo ese tiempo. Pero, ¿por qué yo?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. Rafael sonrió, sintiendo por primera vez una paz que nunca había conocido. Esa noche, de regreso a la colina, miró hacia la casita de la anciana. El lugar estaba vacío y silencioso, pero Rafael no sintió tristeza, sintió gratitud. Gracias por enseñarme lo que vale un corazón que sabe dar. Y mientras el viento acariciaba su rostro, supo que su destino, ese destino que tanto había temido perder, acababa de cambiar para siempre, porque había aprendido la lección más difícil y más valiosa: en que quien aprende a dar, nunca pierde. Y quien da con el corazón, siempre recibe más de lo que imagina. Porque así es como Dios nos enseña, dándonos oportunidades para sanar lo que un día rompimos. Usted no recibe solo una piedra, recibe el comienzo de algo nuevo. Y yo termino aquí algo que un día no supe empezar bien. La mujer lo abrazó con fuerza, y Rafael entendió, finalmente, que la anciana no le había dado un objeto, le había dado una misión de vida: convertir su arrepentimiento en generosidad. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita una segunda oportunidad. Déjanos un like para que más personas encuentren esta luz. Y suscríbete para seguir recibiendo historias que transforman el alma. Tu apoyo hace que este mensaje llegue mucho más lejos. Gracias por ser parte de esta misión.